Padre Celestial, Señor, en este momento venimos para escuchar tu palabra y que sea de bendición cuando estudiemos lo que tiene que ver con los últimos días, con el libro de Apocalipsis, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos haga entender, Señor, nos abra el entendimiento y podamos así ser beneficiados y edificados por tu palabra. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, perdón, no, Apocalipsis capítulo 11. Está el pasaje ahí, Apocalipsis 11, donde habla justamente acerca de los dos testigos, un tema muy importante. Apocalipsis 11. Ok. ¿Qué dice Apocalipsis 11? Ok, tengo aquí la versión de la Reina Valera, perdón, de la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene la Reina Valera, lo puede seguir ahí. Pero dice así, Apocalipsis 11, me fue dada una caña de medir unos 3 metros. Voy a ver cómo dice aquí. Ya unos 3 metros, semejante a una vara, una caña de medir de unos 3 metros semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que a él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo miras porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la tierra santa por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los dos olivos y dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que los profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir a la tierra con toda suerte, plagas y todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos los vencerá, los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no se permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ello, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía, sube acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron. Y en el terremoto, y los demás aterrorizados dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Muy bien, este es un texto también que ha dado lugar a muchas interpretaciones. A muchas interpretaciones. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo entenderlo? Bueno, vamos a ir por parte para tener, diríamos, una perspectiva correcta. Recuerden, tienen que apuntar ustedes. Tienen que tener su marcador, un bolígrafo, lapicero y al mismo tiempo una libreta de apuntes. Es muy importante, así se estudia la Biblia. En fin, sigamos. Empecemos así. Libro Apocalipsis. Género, profecía apocalíptica. Género a profecía apocalíptica. O sea, no es género poético, como por ejemplo el Cantar de los Cantares, tampoco es de la sabiduría, como por ejemplo Proverbios, ¿no? O tampoco es un género de música o alabanza, como por ejemplo los Salmos.
Es género apocalíptico. Género apocalíptico. No es una narrativa histórica, es apocalíptico. ¿Y qué significa apocalíptico? Bueno, su nombre se relaciona, recuerda, apocalíptico viene a ser una conjugación de una palabra griega que es apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, algo que está oculto y se revela. En el contexto que estamos leyendo tiene que ver con una profecía, tal vez más de una profecía. ¿Quién dio la profecía? Y eso vamos a ver para entender el capítulo 11. Desde el principio de Apocalipsis, en el capítulo 1, vemos de que el autor es Juan, él se identifica, ¿no? Y eso lo podemos ver claramente cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Él dio a conocer enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí tenemos el nombre, Juan. No nos dice quién es este Juan. La tradición asume que es Juan el apóstol. Es natural. Recuerde cuando hablamos de las escrituras, tenemos que hablar en una forma objetiva para sacar el mayor provecho. No dice que es Juan. En el Antiguo Oriente había mucha gente que se llamaba Juan, como por ejemplo hoy día José. José, ¿quién José? ¿Cuál José? Apellido. Pueden tener el mismo apellido. Digamos José González. Hay millones de José González. ¿Cuál José González? Bueno, el que vive en tal pueblo. Bueno, ahí hay 150 Juan González o José González. ¿Cuál de todos ellos? En que vive en esa calle junto al río a la mano derecha. Bueno, ahí viven 25. ¿Cuál de los 25? Bueno, el que vive en la primera calle. Bueno, ahí viven 5. ¿Cuál de los 5? Entonces, vamos a ver que Juan, este Juan, la tradición lo pone el apóstol. Y según la tradición, Juan el apóstol era el más joven de todos. ¿Me entiende? Muy bien. Ahora, ¿a quién le escribe? Bueno, versículo 10, 11, perdón. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. 7 iglesias. O sea, ya nos dice a quién se le va a escribir. Muchos eh, evangélicos dispensacionalistas dicen que no está para nosotros. Bueno, vuelvo a lo que empecé, hay que ser objetivo. Lo escribió a 7 iglesias. Y esas 7 iglesias están en las ciudades que están en el Asia. Y uno está una de otra. O sea, ¿dónde está? A ver, dice, Éfeso está aquí, Esmirna arriba, Pérgamo, luego al lado de Pérgamo Tiatira, luego al sur de Tiatira Sardis, al sur está Filadelfia y al sur está la Odisea. Era así. O sea, estaba junto las iglesias, las ciudades estaban juntas. Es como cuando uno viaja a un país, digamos, supongamos Chile. Entonces se sigue, ¿no? Arica, La Serena, Coquimbo y todas las ciudades hasta el sur, porque es fácil, es una franja Chile. Entonces se va de ciudad en ciudad, 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 se va hasta el sur, hasta el sur. Bueno, así de cerca es. O sea, era fácil ir eh, de ciudad en ciudad. ¿Para cuándo es el mensaje? ¿Es para 100 años? ¿Es para 1000 años? Bueno, mire lo que dice el versículo 1. Le dio a mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, el mensaje tiene que ser pronto. No dice va a suceder en 1000 años, dice pronto, pronto es ahora. Y mira lo que dice, dice porque el tiempo está cerca, versículo 3. Ahora, tenemos que va a ser pronto y el mensaje y el tiempo está cerca. Ahora, bien interesante porque aquí, y esto es algo evidente, esto dice la escritura. Lo que está escribiendo Juan son para 7 iglesias y que va a suceder pronto porque el tiempo está cerca. O sea, no tendría sentido, por ejemplo, decir, no, ¿sabes qué? Que usted le diga a alguien, te voy a regalar un carro. Oh, qué bien, me alegra, pero te voy a regalar en unos 500 años. Oiga, usted está bromeando. Eso es imposible. Usted le está diciendo que nunca le va a regalar, porque ¿quién va a vivir 500 años, primeramente? Pero si usted le dice, mira, el carro que te voy a regalar va a ser, muy pronto te voy a regalar un carro,
Es más, el tiempo ya se está acercando a que te regale el carro. O sea, ¿qué quiere decir? La persona está con expectativa. O sea, puede ser en cualquier momento. Entonces, Juan está diciendo a las 7 iglesias, lo que los voy a escribir va a suceder pronto. O escuche bien eso, la palabra clave, pronto. Si alguien le dice, bueno, es que eso va a ser para nuestro tiempo, mira la pandemia, mira, hay guerras aquí, guerras por allá, que hay esta inmoralidad, y por aquí, que por allá, que por acá. Usted simplemente mira lo que dice Juan. Juan dice que va a suceder pronto. Versículo 1, versículo 3. Y el tiempo está cerca. Es más, es para 7 iglesias que están en el Asia. Ahora, ¿cuál es la condición de Juan? Bueno, la condición de Juan está justamente en el versículo 9. Yo, Juan, mire, yo, Juan, o sea, él mismo se está presentando, hermano de ustedes, a las 7 iglesias. Y mira lo que dice lo que sigue. Compañero en la tribulación. O sea que ya había una tribulación ahí, en ese tiempo. Ya había una tribulación. O sea, Juan está escribiendo en un momento de tribulación. Y dice en el reino y en la perseverancia de Jesús. Ahora, es algo muy importante que tiene que saber usted. Dice compañero en el reino. Yo le pregunto a usted, y quiero que usted me responda de una manera honesta. ¿Cuál reino? ¿Cuál reino está hablando Juan? Porque Juan dice, soy compañero del reino. Se dan cuenta, dice, soy compañero del reino. Ahora, no es compañero del reino de Nerón. Está hablando del reino de Dios. Ahora, aquí viene algo muy importante, que eso se tiene que entender para entender 11. Juan está hablando a 7 iglesias. Esas 7 iglesias están en el Asia. Lo que va a hablar va a suceder pronto porque el tiempo está bien cerca. Y la circunstancia de Juan y todos los hermanos de la iglesia que están ahí es de tribulación. Tribulación de lo que Jesús habló. O sea, vemos que Juan está cumpliendo exactamente, o se está cumpliendo en el tiempo de Juan, lo que Jesús profetizó hace unos 30 años atrás. Otra cosa muy importante, dice, compañero de ustedes en la tribulación y en el reino. ¿Cuál reino? ¿Cuál reino? ¿De qué reino está hablando? No puede hablar del reino del imperio de Nerón, porque aquí está hablando, soy compañero del reino. O sea, y yo me imagino esto. Es como que nosotros en este momento alguien nos diga, hermanos, estoy contento y espero que estén disfrutando de la mansión y el castillo donde están viviendo. Bueno, yo diría, yo creo que se equivocó, porque yo no vivo en una mansión y castillo. Y dice, sí, sí, están viviendo en una mansión y castillo. ¿Cómo es eso? Claro, porque en este momento yo tengo los nombres de todos ustedes en un castillo que les pertenece a todos ustedes en una mansión. O sea, tenemos que entender algo, que cuando las escrituras hablan, por ejemplo, compañero del reino, bueno, Juan estaba en una isla. La iglesia estaba en Asia en una persecución. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo es que Juan dice reino? Cuando él está encarcelado en una isla, los demás están perseguidos. ¿Qué clase de reino es eso? Claro, humanamente hablando, diríamos que no están en ningún reino. Pero desde el punto de vista teológico, fíjese, espiritual, ellos están con Jesús en el reino. Ahora, para que veamos bien a qué se refiere el lenguaje bíblico, porque este es el pensamiento de los escritores bíblicos, hermano. ¿Qué dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1? Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira lo que dice. Nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, la pregunta es, y esto es serio, la preposición en significa de que nosotros estamos en los lugares celestiales con Cristo. Pero en realidad no, porque Pablo está escribiendo a los Efesios que estaban en la tierra.
Pero Pablo dice, no, ustedes están en los lugares celestiales en Cristo. Y más de uno seguirá, ¿usted creen que Pablo está bien de la cabeza? Porque dice que estamos con Cristo, pero en realidad estamos en la tierra. No, 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 él está bien. Es cierto, está en la tierra, Pablo está en la tierra, todos estamos en la tierra, pero el punto de vista espiritual, estamos con Cristo. Ahora, eso es algo que muchos se rompen la cabeza y dicen, pero no entiendo, o estamos arriba o abajo. Bueno, en realidad no es así en el lenguaje bíblico. Por ejemplo, dice la Biblia, el que está en Cristo nueva criatura es. Yo le digo una cosa, cuando usted confesó la fe en Cristo, cambió el rostro de su cara, se hizo chiquito como un niño de un día de nacido, cambió su cabello. No, es el mismo. O sea, no hay realmente ningún cambio físico visible. Pero el punto de vista espiritual, somos nueva criatura, nueva creación en Cristo. O sea, usted se va a levantar al día siguiente y verse, oh, pero qué arrugado estoy yo. Decía la Biblia que soy nueva criatura, pero yo no me veo que soy nuevo. Bueno, sí, sí eres nuevo en Cristo espiritualmente. Bueno, tal vez el rostro de uno siga lo mismo, pero espiritualmente somos nueva criatura. Entonces, ese es el lenguaje que habla la Biblia. Entonces, cuando habla aquí Apocalipsis, Juan dice, compañeros en el reino. ¿Cuál reino? En el reino de Dios. O sea, ¿estamos en el reino de Dios? Sí. O sea, ¿somos reyes? Exactamente. Aunque estemos perseguidos, aunque estén perseguidos. Aunque estemos con tribulación, aunque estemos en la tribulación. Aunque Juan esté allá en esa isla totalmente alejada, exactamente, aunque esté allá. Eso es la realidad espiritual. ¿Me entiende? Eso se tiene que tener en cuenta. Porque Juan está diciendo copartícipe del reino, pero ellos están en la tierra. Entonces estamos viendo que la condición es de persecución. Ahora, otra cosa muy importante. ¿Quién, quién es o qué tiempo es que está escribiendo? Bueno, ya hemos visto que es muy pronto. Esta carta más o menos le escribe, y lo vamos a ver en el capítulo 11. Dice, me fue dada una caña de medir, semejante a una vara. Ahora, mire bien lo que dice ahí. Alguien dijo, levántate, mire el templo de Dios y el altar. ¿Cuál templo? ¿Cuál templo? ¿Cuál templo? Dice templo de Dios, o sea, el templo de Jerusalén. El altar que está en medio, más adelante, en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que el templo estaba todavía en pie cuando Juan está escribiendo eso, porque le dicen, anda y mira el templo. Ahora, el templo fue destruido en el año 70. ¿Por quién? Por Tito, general romano. Entonces significa de que Nerón ya había muerto, porque él murió en el año 68, él se mató. El emperador era Vespasiano. Entonces, sabemos, de acuerdo a Apocalipsis, eh, en el capítulo 17, que Juan vio una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada con oro, piedras preciosas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones de las inmundicias de su inmoralidad. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado, Juan? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no existe.
y está para subir del abismo. Los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida se asombrarán al ver a la bestia. Aquí está el misterio de la bestia. Tiene 7 cabezas, son 7 montes en donde la mujer se siente en los 7 montes. Pero también esos montes son 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro no ha venido. Entonces ya nos dice que lo que pasa. Imperio Romano, ¿quiénes son los que cayeron? Cayó, veamos, primero fue Julio César, emperador de Roma, luego fue Augusto César, 2, luego fue Tiberio César, 3, luego fue Calígula, 4, luego fue Claudio, 5, 5 cayeron, uno es, ¿quién es el que sigue? Nerón. Nerón era una persona totalmente fuera de su mente. Él entonces está en el tiempo de Juan, pero cuando habla en el capítulo 11, todavía el templo estaba en pie, lógico, porque el templo se destruye en el año 70. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que lo que está escribiendo Juan está justamente en el periodo antes de la destrucción del año 70 del templo. El templo está en pie. Entonces fue antes de la muerte posiblemente de Nerón, puede ser, o durante el primer año de reinado de Vespasiano. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Entonces dice, levántate, mira el templo, dice, porque, pero no miras la parte que, el patio de afuera, y aquí tengo el modelo del templo, es increíble, ¿no? Aquí está el templo. ¿Dónde está el templo? Aquí está el templo donde estaba. Aquí está. Y en el templo había un patio. Ese patio se reunían las mujeres cuando entraban al templo a orar. Bueno, le dicen a Juan, no miras el patio, solamente el templo y el lugar santísimo. Y dice, la parte del patio grande se le fue entregado a las naciones, o sea, a los romanos. Ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Ahora, aquí ya sabemos que nos está hablando de el primer siglo antes de la destrucción de Jerusalén, cuando los romanos entran. No. Ahora, recuerde esto. En el año 68 había una rebelión y los romanos entraron a Jerusalén y mataron a cantidad antes de la destrucción del año 70. Y justo fue unos 3 años antes que suceda eso, lo cual va de acuerdo a lo que dice aquí, ha sido entregado a las naciones y la pisotearán la ciudad santa por 42 meses, casi 3 años y medio. Eso se cumplió. Juan está hablando de la destrucción de los romanos de Jerusalén cuando entraron y mataron a cantidad. Nerón todavía era el emperador. Dice versículo 3, otorgaré autoridad a mis 2 testigos en ese periodo de tiempo, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los 2 olivos, 2 candelabros que están delante del Señor en la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego, devora a sus enemigos, y así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Bueno, ya sabemos el tiempo que está profetizando Juan, ya sabemos que es dentro, antes de la destrucción del templo, porque el templo está ahí, pero sabemos que
por 3 meses, por 3 años, los gentiles, que son los romanos, están pisoteando la ciudad santa. Entran a matar, es lo que está diciendo. ¿Ok? Es lo que está diciendo. ¿Qué más? Dice, eh, dos testigos, que son los dos olivos, dos candelabros que están delante del Señor, son aquellos que están allí y que están predicando por ese tiempo. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Dice en el versículo 7 que la bestia que sube hará guerra con ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad. Simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. ¿Cuál es la gran ciudad? Jerusalén, donde también su Señor fue crucificado. ¿Se dan cuenta? Gente de todos los pueblos se van a alegrar, pero después de 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios se pusieron en pie y gran temor cayó sobre los que contemplaban. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, hay un pasaje en el libro de Zacarías, ¿no? En el capítulo 4. Dice así, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado del sueño. Me dijo, ¿qué ves? Le respondí, he mirado y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima, 7 lámparas encima del candelabro, 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, ¿ves? El uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí, hablé, diciendo a aquel ángel que habla, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel le hablaba y le dijo, ¿no sabéis qué es esto? No, Señor mío. Entonces respondió y me habló, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, sus manos las acabarán, conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En otras palabras, no le dijo casi nada. Si se dan cuenta el diálogo que hace Zacarías, le pregunta, ¿no? Y él dice, ¿no saben qué son? No, no sabes. No, Señor mío. Bueno, le dice una pregunta otra vez, Señor mío, ¿qué son estos olivos? Señor mío, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío. Bueno, estos son los dos testigos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, la pregunta que sigue es, bueno, ¿quiénes son los testigos? O sea, sí le respondió, pero no le respondió claro. Y justo esa es la figura que Juan utiliza para hablar en el capítulo 11 de Apocalipsis. Los 2 testigos, pero ¿quiénes son los testigos? Ahora, tengo aquí, estaba revisando interpretaciones y una cosa es cierta, no, Juan no nos dice quiénes son los 2 testigos, no nos dice el nombre de ellos, simplemente dice 2 testigos. Pero recuerde el contexto, primer siglo, antes de la destrucción de Jerusalén, posiblemente todavía en el reinado de Nerón. Y otra cosa muy importante, estaban durante la gran persecución, ¿no? La gran tribulación que habló Jesús. O sea, ya vemos el contexto histórico. Tenemos que ver ahora quiénes son estos testigos o a qué se refiere Juan. Aquí dice, estoy leyendo aquí, dice, hay 3 teorías principales en cuanto a la identidad de los 2 testigos. Uno, ellos creen que es Moisés y Elías, posiblemente, debido a sus milagros específicos que Juan dice que ellos hicieron. Los testigos tendrán el poder de convertir el agua en sangre, ¿no? Duplicar los famosos milagros de Moisés y testificar que tendrán el poder de destruir a sus enemigos, ¿no? Eso es lo que dice. La segunda teoría es que es Enoc y Elías. Son vistos como posibilidades porque los 2 testigos
¿no? Están rodeados de circunstancias únicas, ¿no? Su salida del mundo, Enoc y Elías, hasta donde sabemos, son los únicos dos individuos que Dios los tomó directamente al cielo sin experimentar la muerte. Y esto es cierto, ¿no? Enoc y Elías. La tercera dice, y esto es interesante porque dice, los dos testigos no se conocen, dice aquí, porque nos falta más especificidad de Juan, exactamente, no es específico. La escritura no identifica a los dos testigos por nombre y son personas que no son bien conocidas, asociadas con la venida de Dios. Eh, Muchos piensan que son dos personas así, real, literalmente. Otros dicen, bueno, como dice aquí, no sabemos quién es, ¿no? Habla en clave, inclusive cuando vamos a Zacarías, el ángel solamente nos deja en igual, porque nos dice son dos testigos, pero no dice quiénes son esos testigos. O sea, responde, pero no nos responde. Entonces, hay otra interpretación, y yo me voy por eso, y creo que es así. Tiene que ver justamente con la ley y los profetas que testifican de Cristo. Esto es muy importante. Creo que esos dos testigos que están en Jerusalén representan no a personas, pero representan a la ley y a los profetas, ¿no? Ah, Vamos a ver Mateo 11:13, para tener una idea de lo que está hablando. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 13. Tengo aquí Mateo 11:13, aquí está. Dice, eh, desde los días del 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Fíjese, ahí menciona ley y profeta, diríamos los dos testigos. Otro pasaje que vamos a ver eh, está también en Lucas 24:47. Lucas 24:47. ¿Qué dice Lucas 24:47? Dice así. 46. Y les dijo, está escrito que el Cristo padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y menos dice 47. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando, este es 24, desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, dice, y el 49, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanecerán en la ciudad hasta que sean investidos con poder. Entonces aquí está hablando de la predicación y dice, ustedes son testigos de estas cosas. Ahora, aquí está hablando algo importante también. Aquí está hablando de la otra interpretación que Jesús le dice, los testigos que van a predicar en Jerusalén, ¿se acuerdan que dice Hechos 1:8? Ustedes serán testigos en Jerusalén y Judea. Entonces, esta es otra interpretación, que los dos no son dos, sino que es un número pequeño que incluye a los apóstoles. Recuerden que los números en la Biblia no necesariamente implica esa cantidad, y es como el milenio, ¿no? El número 1000 no implica 1000 años, sino un cierto periodo de tiempo largo. Entonces, los testigos, que viene a ser la ley y los profetas, es en realidad los apóstoles predicando el evangelio. Porque recuerde que hasta antes de, más o menos en el año 68, bien interesante esto, en el año 68, es el incendio que pasa en Roma, y es ahí, en ese tiempo, donde la mayoría de los apóstoles mueren, excepto Juan. Muere Pablo, Pedro y todo el resto de los apóstoles, ¿no? Hubo un gran incendio, más del 70% de Roma se quema, y es ahí cuando los romanos inclusive quieren matar
Nerón, la bestia, y él se mata. Él se mata. Y luego entra la otra bestia que es Vespasiano. Vespasiano hace una persecución feraz y es clave Vespasiano. ¿Por qué? Porque es Vespasiano el que ordena a su hijo Tito, que es general romano, a que destruya Jerusalén. Y Jerusalén es totalmente hollada, destruida, no quedó piedra sobre piedra, cumpliéndose el juicio que Dios da a Jerusalén en Mateo 23, versículo 38. Dice, por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Juicio. Mateo 23, 38, el juicio de Dios. Hola, Jesús le dice al Padre, Padre, mire, yo a los israelitas, a los que están acá, yo les quise cuidar, proteger, así igual como una gallinita cuida a sus polluelos debajo de sus alas. Pero ¿saben qué? Esta gente es rebelde, Padre. Esta gente ha matado a los profetas. A mí me van a matar. Esta gente es infiel a tu palabra. Así que a partir de ahora, como rechazaron tu palabra, como te rechazaron a ti, su casa es desierta, o sea, el templo es desierto. ¿Sabes lo que significa el templo es desierto? Juicio. Eso es juicio. O sea, en el Mateo 23, 38, ponga con su bolígrafo, ¿no? Con su bolígrafo, ponga juicio. Porque este juicio que vemos acá es la razón por la cual 40 años después, Tito entra y destruye el templo de Jerusalén, más de 1 millón asesinados, masacrados, entre bebés, infantes, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, mujeres, embarazadas, no embarazadas, de toda edad. Los romanos entraban con espada y mataban sin misericordia, sin decir, pobrecito, este niño lo vamos a cuidar. No, niño, no niño, viejo, no vieja, lo que sea, lo mataban. Tanto era, fíjese bien, tanto era la matanza, que el mismo Tito que estaba mirando, el general, estoy hablando del general Tito, el hijo de Vespasiano, se llenó de asco, asco mirar cómo los soldados romanos masacraban, cortaban por la mitad, así, por la mitad, literalmente, y la sangre, tanto que dijo a su general que diga a los demás, dígale que ya no maten. ¿Sí? Los soldados romanos se les entró el demonio, parece mentira. Y cuando le dice ya no maten, ¿qué cosa cree que hicieron los romanos? Le dijeron, muy bien, te vamos a obedecer. ¿Ustedes creen que van a obedecer? No. Entraron en un trance tan violento los romanos que cuando escucharon que le dijo ya no maten, por ahí dicen que escucharon que escucharon ellos que dijeron sigan matando. Pues redoblaron y mataron a todos. Literalmente Jerusalén, si ustedes ponen Google Jerusalén el templo, van a verlo como está. Literalmente todo Jerusalén, todo el templo, se llenó de color rojo. Ya saben cuál es el color rojo. Sangre. Al punto en que cuando se caminaba entre los cuerpos, se tenía que caminar encima de los cuerpos, porque si caminabas en el piso, la sangre era tanto que se te llegaba casi a las rodillas. Fíjese. Se imagina lo que es el juicio. Por eso muchos dicen, Dios es malo. Dios es malo. ¿Cómo Dios permitió que a su ciudad, que él mismo la eligió en Abraham, maten a niños inocentes, ancianas que no podían caminar, ancianos? Fue terrible. Por eso que los judíos agnósticos en la actualidad, ellos odian a Dios, porque permitió que los romanos hagan no solamente conquistar, sino matar indiscriminadamente a miles de niños. Y sí lo hicieron. A mujeres embarazadas no les importó, muchas no podían ni caminar, y uno diría, bueno, no pueden caminar, ¿qué va a hacer una mujer embarazada? Pelear? Nada. No, la mataron así.
y la mataban abriéndole el vientre y sacándole el niño, para que se den cuenta cómo fue la destrucción de Jerusalén. Y no a 3 o 4 personas. Estamos hablando a millones. No, esto es terrible, hermano. Yo les recomiendo, lean la historia Guerra de los Judíos por Josefo. Es increíble. Esto es lo que está hablando los dos testigos. Entonces, ¿quiénes son los dos testigos? Los dos testigos, yo creo en esta interpretación, y creo que es la más acertada en la escritura. Son los discípulos que comenzaron a predicar en medio de la persecución en Jerusalén, testificando con la ley y los profetas, testificando con la ley y los profetas, porque eso, recuerden, era el testimonio que ellos usaban de las escrituras cuando se encontraban predicando a los judíos. En Juan 5:39 dice, ustedes examinan las escrituras, dice Jesús, porque piensan tener en ellas la vida eterna y son exactamente ellas las que dan testimonio de mí. Fíjese, las escrituras dan testimonio de mí, la ley y los profetas. En Hechos 17, 2, 13, si vamos más adelante, 17, 2 y 3, dice así, Pablo entró, según su costumbre, por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando, presentando la evidencia de que era necesario que Cristo padeciera, resucite de los muertos. Este es quien yo anuncio. O sea, las escrituras. ¿Cuál era la escritura de ese tiempo? No era la Biblia que tenemos, era la ley y los profetas. Entonces, creo yo que no fue Elías, no fue Moisés, no fue Enoch, no fueron o no son o no fueron dos personas literales, sino se refiere al testimonio apostólico con la ley y los profetas. Con la ley y los profetas. Ahora, en el mismo libro de Hechos, el versículo capítulo 18, versículo 28, dice así, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Cuáles son las escrituras? Bueno, el Tanakh, ¿no? La ley y los profetas. La ley y los profetas. O sea, lo que está diciendo aquí Juan es que durante ese tiempo, que todavía el templo de Dios o Jerusalén no era destruido, los apóstoles predicaron, así como dice aquí, demostrando que Jesús es el Cristo con la ley y los profetas. Porque ese era el único recurso escrito que ellos tenían para predicar el evangelio. Entonces, los dos testigos hacen referencia a la ley y los profetas que los apóstoles usaron para predicar el evangelio en toda Judea, Jerusalén y Judea. Creo que es eso, porque tiene más sentido escritural en ese tiempo. Que va a venir, dicen los dispensacionalistas que van a venir, ya no, porque eso fue para su tiempo. Para su tiempo. Cumplieron su misión ahí y nada más. Y predicaban el evangelio hasta el final. ¿Qué dice? Que murieron y después resucitaron. Claro, porque en la persecución que hubo, a partir del año 68 en Roma, Nerón le envía a Tito a aplacar la revolución de los judíos y mataron a cantidad de judíos. Fíjense, ¿cómo es? 68, entran los romanos, matan a los judíos. Pero no fue lo final, porque el grupo terrorista judío, tenían su grupo terrorista, eran los comunistas. Interesante, porque el comunismo, como, diríamos, ideología, que después toma Carlos Marx para definir lo que es el comunismo marxista, los originarios son judíos. Los judíos inventaron el comunismo, realmente. El marxismo, fueron judíos. Bueno, en el primer siglo,
los revolucionarios contra el Imperio Romano eran judíos, los llamados celotes, ¿no? Los celotes no eran religiosos, eran revolucionarios. Hay una masacre ahí, pero no los vencieron. 3 años y medio más tarde, muere ya Nerón, se suicida, porque incendia, después de eso, loco de Nerón, y, oiga, incendió Roma. ¿Se imagina usted un hombre loco? Incendió Roma, no solamente su casa, no, Roma, la ciudad. ¿Se imagina que entre un presidente e incendie Santiago de Chile? ¿Se imagina que haga eso? No, ese hombre, yo creo que, o sea, y justo se mató Nerón porque sabía que venían a matarle. Y lo curioso está en que cuando él muere, los que estaban cerca de él le dicen, Nerón, ¿cuáles son tus últimas palabras? Y la gente esperaba, bueno, que diga, no sé, algo coherente. Él se arrepiente de que Roma pierde a un gran artista, no emperador. Él dice, no apreciaron mi arte. ¿A qué arte se refiere? A la quemazón de Roma, para que se den cuenta qué loco estaba ese hombre. Tenía pena de que Roma perdió a un gran artista, porque incendió Roma. Entonces muere él, hay una guerra civil interna que dura un año, y entra lo que la Biblia dice, entró la última bestia. Ese sí, ese tipo sí no era loco, era militar puro, que no andaba con tonteras, Vespasiano. Vespasiano, un hombre que no hacía broma ni con su perro, porque su meta era destruir a los judíos. Porque Nerón fracasó. Entonces, cuando destruye, le dice a su hijo Tito, te pongo como general, le dice a su hijo. Y Tito le respetaba mucho a su padre. Le dice, quiero que vayas y cumplas tu misión. Eso significaba destruye. O sea, Vespasiano no estaba feliz hasta ver a los judíos destruidos literalmente. Significa destruir todo. Ahora, en ese tiempo se sabía que en el templo de Jerusalén era la ciudad con más oro que en todo el Imperio Romano. Fíjese, si usted ve el mapa, va a ver que Jerusalén es un punto chiquititito, chiquitito. Vea el mapa, ponga Imperio Romano y vea Jerusalén. Es chiquitito, chiquito, sí, 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 puntito chiquitito. Bueno, ese chiquitito tenía más oro que todo el Imperio Romano. ¿Se imagina? Entonces Vespasiano dice, destruye y cuando vayan al templo, trae todo, toditititito lo que encuentren. Oiga, los romanos ni se imaginaron lo que encontraron cuando fueron al templo. Después de la matanza y la sangre cuando estaban en el templo, se quedaron pasmados por la cantidad de oro y piedras preciosas que había y barras de oro que había en el templo de Jerusalén. Ni se imaginaron, cuando le dijeron a Vespasiano eso, Vespasiano dijo, no quemen el templo, traigan todo el oro. Pero recuerda, los romanos eran brutos, los soldados eran brutos, ¿ok? O sea, él no les, el soldado romano no le no tenía que leer ni escribir nada, con tal que sea bruto. Bueno, ellos no entendieron nada de esas cosas. Ellos entraron y de remate queman el templo. Tito cuando dice, ¿quién quemó el templo? Tus soldados, que no quemen. No, no le hicieron caso a Tito. Porque entraron en un frenzy colectivo que para ellos sangre era lo principal. Matar, matar y matar. Y lo hicieron. Mataron a todos. Y incendian el templo cuando ahí estaba el oro. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tito dijo, bueno, agarró otro grupo, lo dijo, o sea que saquen todo el oro, lo que tienen hasta donde puedan. Sacaron mucha cantidad. El candelabro que viene del templo de los jueces, el candelabro que tenía más, casi 1000 años de antigüedad, puro oro. Lo llevaban así. Ahí está
ah, ¿cómo se llama? En grabaciones en la pared. Pesadísimo. Lo llevaron. Está en el Vaticano, abajo del Museo Vaticano. Parte de eso se financió para hacer los coliseos romanos y parte se guardó. El Papa lo tiene abajo, ahí. Es increíble. Y no entra cualquiera nadie ahí. Nadie puede entrar ahí, pero ahí está, del Templo de Jerusalén. Es más, escuché que la embajada de Jerusalén le está pidiendo al Vaticano que le entregue todo lo que los romanos llevaron. ¿Se imagina? Es increíble. Los rollos fueron quemados, se perdieron rollos del Antiguo Testamento originales. Muchos dicen de que inclusive, bueno, si no se hubieran quemado, hubiéramos tenido las copias casi originales de Génesis, Éxodo, Deuteronomio y Levítico y Números. Es increíble lo que se perdió. Es como la biblioteca de Alejandría. Oiga, la biblioteca de Alejandría es increíble. Un día voy a hablar de eso, porque a mí me da pena como ser humano, porque se perdió la historia de la humanidad. Más de 400.000 rollos de la historia se perdió. Nunca vamos a ver de los mismos que venían del tiempo de la Biblia, de la India. O sea, nuestra civilización es como que agarren su acta de nacimiento, lo rompan, lo quemen y usted se queda sin nada para probar quién es usted. Algo así, algo así. Y bueno, los romanos sacaron lo que pudieron y destruyeron todo. Así que los dos testigos, creo, es la ley y los profetas que usaron los ah, apóstoles durante la predicación antes de la destrucción de Jerusalén. Porque recuerde, Lucas dice, cuando vean, ¿no? Como dice Lucas, mira, para que se den cuenta, Lucas 21. ¿Dónde está Lucas? Aquí está, Lucas 21. Que está, ok, entonces, ahí de lo que esté, pero cuando, ok, 21:20. Cuando ustedes vean a Jerusalén, mira, aquí lo dice textualmente Jesús, me gusta esto de Lucas. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada del ejército romano, sepan entonces que su desolación está cerca, y aquí dice, y los que estén en Judea, cristianos, huyan a los montes. ¿Qué más prueba podemos tener, hermano? Que justamente el juicio, Lucas lo pone de una manera magistral, de una manera magistral. Ellos fueron a, vieron que estaba sitiada por el ejército, ¿no? Y huyen a los montes. El monte se llama Pella. Pella era una ciudad al norte oeste de Jerusalén. Estaba allí Pella y ahí es donde, miren, aquí está, tengo aquí un grabado que está en la ciudad, eh, está en Jerusalén. Aquí muestra literalmente cómo sacaban los romanos, robaron totalmente las riquezas del templo de Jerusalén. ¿Lo ven aquí? No sé si pueden verlo. Miren, aquí está. Aquí está el candelabro de oro. Este candelabro lo están llevando los romanos. Así fue que lo llevaban. Y están llevando otras cosas más. Sacaron, robaron absolutamente todo de allí. Y es increíble porque ah, destruyeron todo, se fue la gloria del Señor y así quedó. Bueno, así aquí quiero terminar, entonces paso a cualquier pregunta o comentario que puedan tener.
¿No comentario, pregunta? ¿Todo entendido? Este es un tema ah, que todavía se está debatiendo en grupos. Pastor, hace años leí el comentario de David Chilton sobre los días de venganza Ajá, dígame. y él interpreta a los dos testigos como los mártires que tuvo toda la época del antiguo pacto, contando primeramente con Abel, luego hasta Oh, los últimos que fueron masacrados en la tribulación que hubo en el 70. ajá. Eso quería comentar. Sí, ya que lo menciona, es verdad. Sí, lo había leído hace un tiempo atrás. Una de las razones por las cuales existe, diríamos, una variedad en cuanto a interpretación es por lo mismo que Juan no identifica de una manera más específica. Por ejemplo, en el caso de Zacarías, vemos que el ángel le dice a Zacarías, ¿quiénes son estos? Bueno, son dos testigos, pero no dice Zacarías, ¿quiénes son los dos testigos? Hasta que llegamos a Apocalipsis y Juan lo menciona otra vez. Entonces, eh, al no haber una identificación o una identidad más específica, como por ejemplo en el caso de las bestias, ¿no? 5 han pasado, uno es y va a venir el otro, ya nos da una idea más y es más fácil ponerse en la historia. Pero en el caso de los dos testigos, sabemos el tiempo, es en el primer siglo, pero en cuanto a su identidad, lo hace un poco más difícil y al no haber definición, entonces uno hace un esfuerzo más allá para interpretarlo, no de una manera tampoco irresponsable, pero que dé sentido. Los profetas del Antiguo Testamento, más los martirizados del Nuevo, sí, ellos fueron testigos. También Jesús mismo dice en Mateo 23, Jesús habla a los fariseos diciendo, ustedes son descendientes de sus padres, que si hubieran ustedes vivido en ese tiempo, también hubiera pasado lo mismo. Ustedes son homicidas también, por eso Jesús les llamaba, ustedes son hijos de Satanás, son homicidas al principio, referente a que ellos mataron a los profetas. Y claro, los profetas, si usted lee, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Sofonías, Miqueas, Joel, todos ellos daban testimonio del Señor. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿quiénes daban testimonio? Desde el principio estamos viendo que los discípulos, ¿quién? Felipe, Esteban, fueron asesinados por los judíos por dar testimonio. A Pedro y luego más adelante los apóstoles mueren por dar testimonio. O sea, puede encajar también esa interpretación, ¿no? Pero recuerde, aún en el tiempo del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, los discípulos, eso lo vemos en el libro de los Hechos, se puede argumentar que el testimonio que ellos daban era en base a la ley y los profetas. Pedro habla de eso. Pedro habla mucho de la ley que Moisés dijo esto, se cumplió, los profetas, ¿no? Isaías y otros más. Joel, por ejemplo, el primer profeta que dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Se acuerdan que dijo Pedro eso? En los posteros días, o sea, los días de él, no los días que van a venir, sino los días de él, derramaré mi espíritu. O sea, Joel se cumple en el tiempo de Pedro. Entonces, sí, hay otra interpretación que dice que tiene que ver con eh, la iglesia de ese entonces, no solamente judíos, sino la iglesia en general, porque en cierto sentido también, porque Juan está hablando en el primer capítulo a la iglesia que está en Éfeso, en el Asia, son gentiles y dice, copartícipe con ustedes. Entonces la pregunta es, o sea que no solamente en Jerusalén estaba haciendo la persecución. Claro que no, la tribulación era en Asia también. Así que sí, eso da lugar, creo yo, a, claro, sin ser dogmático, obviamente, pero mucho tiene que ver el testimonio de ese entonces. Los apóstoles hablaron o usaron como testigos la ley y los profetas, porque la ley y los profetas, como dice Jesús siempre, él decía, hablan de mí. Y esa fue la defensa de los apóstoles a los judíos. Cuando Pablo va, ¿no?, a Antioquía, en Asia,
habla justamente lo que dicen los profetas. Muy bien. Otra pregunta más. Una pregunta, pastor. ¿Aló? Sí, adelante. Aló. Una pregunta, pastor. Entonces, ¿cómo midió el templo Juan? Ahí esa parte no la entendí muy bien. Correcto. Recuerda el principio de Apocalipsis. Apocalipsis está escrito en ¿qué términos? Sin En términos simbolistas. Claro. Es imposible que yo veo, no sé, por ejemplo, mira, esta es una regla, que Juan vaya con la regla y que diga, voy a medir el templo. No, a ese hombre le dirían, ese está mal de la cabeza. El templo, ¿cómo lo va? ¿No? Entonces, es una figura, otra vez, retórica, puro simbolismo. ¿Pero qué significa? Hay dos interpretaciones, de la cual esta es la que yo creo. Se refiere justamente, recuerda que el templo va a ser destruido, ¿ok? Por Jerusalén, perdón, por Roma. La palabra clave es cuando Juan dice ahí, no miras el patio porque ha sido tomada por los gentiles o paganos. Ahora, eso ya te está dando una idea de que es totalmente simbólico. O sea, el que cree, un hermano, recuerdo, me dice un pentecostal, un amigo pentecostal, me dice, pastor, me dice, pero ¿cómo era la regla de Juan? Le digo, ¿cuál regla de Juan? Sí, porque le enviaron a vender el templo. ¿A medir? Sí, sí. ¿Cuál es la regla de Juan? No sé si yo reírme o llorar, pero no hice ni me reí ni lloré. Solamente le dije, es simbólico, hermano. Es simbólico. No existe una regla de Juan que él fue y lo midió, a ver, de arriba para abajo. No. Pero la idea es que el templo ya estaba bajo juicio, se iba a destruir. Entonces, cuando dice medir el templo, se está refiriendo al nuevo templo, que es lo que yo creo, que somos nosotros. Porque recuerde que dice, mire el templo, pero no el patio que ya está tomada por los gentiles. Entonces, aunque hace referencia a dos, el templo estaba ahí, pero toma como referencia al templo refiriéndose a los cristianos. Pablo dice, somos templo del Espíritu Santo. Interesante, porque la palabra medir el templo quiere decir algo específico. ¿Se acuerda que Pablo llama a los cristianos electos en Cristo? La palabra electo está relacionado con la predestinación. Y la predestinación significa algo limitado, algo escogido. Nada más de ellos, nada menos de eso. Entonces el templo significa el grupo de cristianos electos en Cristo, predestinados para salvación, que no va a ser hollada por los gentiles como fue el patio de Jerusalén. Eso es lo que yo creo. Yo sé que por ahí hay otras interpretaciones, pero es difícil para ellos también, porque hay otras que he leído Muchas gracias. que son totalmente fuera de común. Pero recuerde, cuando es simbolismo, uno tiene que mantenerse en los parámetros del tiempo. Recuerde que Apocalipsis es una carta de juicio a Jerusalén, pero de victoria de Cristo y su iglesia, porque Cristo vence y la nueva Jerusalén baja del cielo. ¿Se dan cuenta? La nueva Jerusalén es la iglesia. ¿Por qué la nueva Jerusalén? Porque para Dios ya la vieja Jerusalén ya está fuera del favor de Dios. Mateo 23:38. Tu casa es abandonada. O sea, ya no tiene nada que ver. Por eso orar, como dicen los evangélicos, hay que orar por Jerusalén, que pone la banderita de las 3 estrellas o 5 estrellas, no sé cuánto es, pañueleta, bailando ahí. No, nada de eso. No. Nada de esas cosas que hay que bailar por Jerusalén. Nosotros somos el nuevo Israel. Así lo dice Pablo en Gálatas capítulo 6. Somos el templo de Dios, dice Pablo. O sea, toda esta teología lo desarrolla Pablo. Por eso que a Pablo lo odiaban, porque Pablo, los judíos decían, este hombre no le importa el templo. Claro, porque el templo está bajo maldición. Este hombre dice que no hay que ofrecer sacrificio. Claro, porque en Romanos 12 Pablo dice, nosotros somos sacrificio vivo. O sea, no hay que traer cordero. Le decían, este hombre
no creen los sacerdotes. No, porque tenemos un sumo sacerdote que es Jesús. Entonces, lo que Pablo está diciendo, no necesitamos de ceremonias rituales, ni del templo, ni de sacerdotes. En Cristo estamos completos. Por eso lo odiaban a Pablo, ¿no? Al punto de, a este decía, hay que eliminarlo. Ok. Otra cosa más, recuerde, Apocalipsis lleno de simbolismo, hermanos. Ok. Lleno de simbolismo. Muchas gracias, pastor. Ok. Está entendido. Gracias. Ok. Otra pregunta o comentario. Pastor, aquí en este capítulo 11, cuando el ángel manda a Juan a que mida el templo, aquí tenemos otra evidencia interna que nos da a conocer cuándo fue escrito el libro, que no fue Exacto. escrito después del 70, como dicen Exacto. la mayoría que dicen que fue escrito por ahí por el año 95. Claro, exacto. Ahora, Y como usted sí, como usted nos ha explicado que es más importante tener la evidencia interna que la externa, porque la mayoría se usa en los escritos de Irineo, ¿verdad? Para decir que el libro fue escrito en el 95. sí, exactamente, buen punto. Ireneo fue un padre de la iglesia que habla sobre la fecha del libro de Revelaciones y él pone exactamente después de los 90 como el 95. Entonces, muchos dicen, claro, ahora, algo muy importante. eh, la historia del tiempo antiguo no era como ahora, ¿ok? Eso es evidente. O sea, el historiador de ahora tiene más recursos científicos, aunque estemos lejos, pero hay más. Los de la antigüedad tenían la ventaja de que estaban viviéndolo. Por ejemplo, Josefo, ¿no? Por ejemplo, a Ireneo, otros padres de la iglesia que tenemos sus comentarios. Pero no eran 100%, eh, diríamos, exactos. Por ejemplo, no sé si Ireneo, creo que es otro, pero lo voy a poner. Había un padre de la iglesia y es ortodoxo, o sea, no es herético, pero él creía, esa es una prueba de cómo la famosa biblioteca de Alejandría tenía unos tremendo, cosas que no vamos a ver, pero ellos lo sabían. La leyenda del Fénix, ¿saben lo que es el Fénix? Al águila gigante que muere y luego de las cenizas otra vez vuelve la resurrección. Entonces, él toma esa figura y dice así como el águila Félix, la mitología, así la resurrección. Entonces, en la mente de ellos y de algunos en la antigüedad, estoy hablando hace 2000 años, muchos creían realmente que existía un águila así, un ave gigantesca, y hay escritos. Entonces uno diría, bueno, posiblemente sí, porque en ese entonces, bueno, todavía no había que mataban a los animales al punto que ya no hay animales. Pero la idea es que ellos creían eso. Pero en realidad no hay pruebas de eso. Es una mitología. Puede haber sido verdad. ¿Quién sabe? Pero el punto es que él compara la resurrección de Cristo, con el renacimiento del ave fénix. Si ustedes ponen renacimiento del ave fénix, va a ver de que ahí aparece. Él compara con eso. Entonces es una forma media rara de comparar la resurrección de Cristo con una mitología. Nadie hace eso ahora, pero él lo hizo. Entonces, Ireneo pone algo así parecido. ¿Qué tal punto es verdad o no? Otra cosa muy importante también. ¿Hasta qué punto ellos leían el, el libro de Apocalipsis de la forma como se lee? Porque como vemos la evidencia aquí, a Juan le dicen, anda y mira el templo. Bueno, si el templo no está ahí, ¿cómo va a ir a medir? ¿Cuál templo? No va a ser el templo de Júpiter, no va a ser el templo de la diosa Diana, es el templo de Jerusalén. O sea, el templo estaba ahí puesto. Entonces, posiblemente él quiso decir otra cosa, ¿no? En vez de decir lo que eso. Pero sin embargo, los que son de la fecha tardía dicen, bueno, aquí está la evidencia que el templo fue, perdón, que la bestia fue Vespasiano y que el libro obviamente fue escrito después de
de la destrucción de Jerusalén. Creo que la evidencia más bien va por la evidencia temprana, de la fecha temprana, y porque es la que más encaja. Y creo que es la que inclusive ayuda a interpretar mejor todo lo que tiene que ver con el libro de Revelaciones. Y es cierto, ayuda a interpretar bastante. Muy bien, entonces aquí voy a terminar, si no hay otra pregunta más o comentario. Y vamos a terminar entonces con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, por este momento de aprendizaje y que haya sido de ayuda para los que estamos aquí estudiando. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea para ustedes. Mañana, día del Señor, preparen sus corazones, lean un libro de los Salmos, lean el libro de los Hechos, que mañana va a ser el libro de los Hechos. Tomen notas, capítulo 13 o 14, y que pasen muy buenas noches.